Señor Jesús, amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor porque podemos reunirnos, ¿verdad?, aquí en este lugar sin preocupaciones, ¿verdad?, de ser perseguido, de ser, aleluya, calumniado. Esto es una bendición, amados, aleluya. Mientras que en otros países están siendo perseguidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros aquí en América estamos en las papas, como dicen en Puerto Rico, amado. Es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí reuniéndonos como parte de la iglesia de esta ciudad de San Clau. Reciban un saludo a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Aleluya, le damos la gloria al Señor por la oportunidad de nuevamente de exponer su palabra, que es poder de Dios para todo aquel que cree. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, aleluya. Y la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante, una espada de doble filo, aleluya, que penetra hasta partir las coyunturas de los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón los descubre. Amén. Así que yo voy a entrar rápidamente a la palabra, ¿verdad? Voy a hacer un resumen de lo que habíamos hablado la vez pasada acerca de lo que será, lo que yo titulé la restauración final de Israel, promesa irrevocable de Dios. Y habíamos dicho una serie de cosas, ¿verdad? Y dimos unos fundamentos para nosotros creer por qué Dios todavía no ha acabado y terminado con la nación de Israel. Aunque muchas personas así lo consideran y lo piensan de esa manera y lo creen y lo enseñan, especialmente la iglesia de Jesucristo, alguna parte de la iglesia de Jesucristo enseña de que Dios ya no tiene un trato con esa nación, sino que todas las promesas dadas a la nación de Israel ahora se cumplen en la iglesia. Y habíamos indicado que esa teología se llama la teología de reemplazo, o también conocida como el supersesionismo. Aleluya. Que da la idea, ¿verdad? El supersesionismo viene de dos palabras, de super y déjame ver la otra que se me escapa ahora, es gloria al Señor, y cedere, que da la idea de una persona cuando se sienta en la silla de otra, que la reemplaza, ¿ves? Que la echa a un lado. Gloria al nombre de Jesús. Así que ellos tienen sus bases bíblicas para creer eso, amado. Y yo quisiera tocar parte de lo que se me quedó por dar la vez pasada para ver cuál es el fundamento, por qué nosotros creemos que todavía Dios tiene un plan con esa nación. Y es muy importante entenderlo, amado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dijo: no ignoréis acerca de este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá desde Sión el libertador. ¿A quién se refiere ahí la Biblia cuando viene desde Sión el libertador? Si no es a otro que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿ok? En su segunda venida. Así que la Biblia nos está mostrando de que cuando Él venga en su segunda venida, ellos como nación, no solamente como un individuo separado, ¿verdad? Como nosotros hoy en día, que cada uno tuvo una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo y pudimos abrazarlo en fe y pudimos ser engendrados de lo alto, nacimos de nuevo y podemos testificarle al mundo que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, que quita el pecado de todos los seres humanos que ponen su fe en Él. Ahora, el fundamento bíblico para la restauración de Israel podíamos organizarlo en 7 afirmaciones clave. Por ejemplo, la Biblia enseña explícitamente la restauración de la nación de Israel. La Biblia promete explícitamente la perpetuidad de la nación de Israel. El Nuevo Testamento reafirma una restauración futura para la nación de Israel. El Nuevo Testamento reafirma las promesas y pactos del Antiguo Testamento con Israel siguen siendo su posición. La profecía del Nuevo Testamento afirma un futuro para Israel. Sexto, el Nuevo Testamento mantiene una distinción entre Israel y la iglesia. Y séptimo, la doctrina de la elección es prueba de que Dios tiene un futuro para Israel. Ahora, quiero hablarle acerca de unos versos que se me quedaron en la primera afirmación. La Biblia enseña explícitamente su restauración, entiéndase, la nación de Israel. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, ¿verdad? Porque es importante que usted me siga, porque así usted puede ver
y palpar lo que la Biblia está enseñándonos, amados. No es lo mismo que yo lo hablo aquí y usted no vaya a la Biblia conmigo, ¿verdad? Porque yo puedo inventarme cualquier cosa, ¿ves? Puedo montarme un cuento chino aquí, un cuento de vieja, y cualquiera se lo traga. No, usted no puede ser así. Yo quiero enseñarle a usted que usted tiene que ser bien escéptico en el buen sentido de la palabra, ¿ves? Que usted no crea todo y se trague todo lo que uno habla aquí al frente, ¿ves? O las personas o los hermanos en la fe, sino que usted lo corrobore por la Biblia a ver si esto es así. Ezequiel es un libro del Antiguo Testamento. Están los Salmos en la mitad, luego vienen los Proverbios, Eclesiastés. Exactamente. Antes de Daniel, luego vienen los profetas mayores, Isaías, aleluya, Jeremías, Daniel, y luego viene, aleluya, antes de Daniel, después de Jeremías viene Ezequiel, antes de Daniel. El capítulo 37, en el verso número 21, dice la palabra del Señor que, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Habíamos indicado de que como los hijos de Israel habían sido desobedientes, Dios había establecido la bendición y la maldición. Hizo un pacto con ellos en el monte de Horeb, que se le conoce como el pacto palestino. Ezequiel capítulo 37, verso 21 en adelante. ¿Ok? Y Dios le prometió eso antes de introducirlos a la tierra prometida. Dios le dio esa tierra a Israel. Escuche bien esto, porque usted va a escuchar mucho antisemitismo en las redes sociales, en las noticias. Hay algo que tenemos que entender, que algo espiritual se corre detrás del velón, ¿verdad? Porque hay algo espiritual a través de todo esto, amado, ¿ok? No podemos ignorar esta lucha que existe entre el bien y el mal, ¿ok? Entre Dios y los demonios y Satanás, ¿ok? Y entonces Satanás, como es el engañador y el príncipe de este siglo, de este mundo, de esta era, siempre va a tratar de engañar, de opacar la verdad. Pero nosotros para eso estamos aquí, para transmitir la verdad a través de la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética, dice la Biblia, más segura, a la cual hacemos bien en este momento de tiniebla y de oscuridad que arropa al mundo entero. La palabra de Dios profética alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, amados. ¿Ok? Entonces la palabra va a traernos luz y nos va a decir que va a llegar un momento dado de que como ellos recibieron la bendición cuando entraron a la tierra prometida, pero por su desobediencia Dios permitió que naciones extranjeras los esparcieran a través de la faz de la tierra, amado. Y el pueblo de Israel ha sufrido mucho por cabezones, porque no han seguido las normas de Dios. Y Dios, como al hijo que recibe, lo disciplina, como hemos hablado en otras ocasiones aquí, que la disciplina es parte del amor de Dios. Dios los va a corregir, amado. Lo tiene que corregir. Porque ¿qué padre no corrige a su hijo, amado? Si lo deja de corregir, sería un bastardo. Usted no tiene que preocuparse por los hijos ajenos, ¿verdad? Usted no tiene que preocuparse, pero sus hijos, usted si los ama, usted quiere lo mejor para ellos y los va a disciplinar, los va a corregir, ¿ok? Inclusive a veces tenemos que utilizar, como dice la Escritura, la vara. No para, como dice la Escritura, para destruirlos, sino para que entren en el camino correcto y puedan ser salvos, puedan acercarse a Dios, pueden ser hombres y mujeres de bien. ¿Ven? Entonces Dios los va a corregir a ellos, amados. Todavía no se espera, hermano, y ni se imagina Israel lo que va a padecer. Porque aunque ellos fueron esparcidos, hoy en día están en su tierra. En el año 1948, nuevamente ellos fueron Israel. Su estado fue fundado en ese momento. Pero desde ese momento no han tenido paz. No han tenido tranquilidad, reposo. Porque las naciones que están alrededor quieren su destrucción. Hay un dicho árabe, porque la mayoría de las naciones que están alrededor son islámicas, creen en el Islam, y como la única democracia, la única nación que no cuadra con sus creencias es Israel, pues ellos quieren desaparecer a Israel.
Ellos dicen que los palestinos, esa tierra le corresponde a los palestinos. ¿Ok? Y usted lo va a escuchar esa narrativa a diario. No, esa tierra, ellos fueron los usurpadores, usurparon ese territorio. Sin embargo, la Biblia dice que Dios le dio ese territorio a Israel, porque la tierra y su plenitud le pertenece a Dios. Y Dios hace lo que Él quiera con lo que es de Él. Y Dios se lo dio a Israel. ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo impide, amado? ¿Usted se va a poner en contra de lo que Dios estableció? Más vale que no lo haga, amado, porque tarde o temprano, amado, Dios va a prevalecer, aleluya. Es como si yo quisiera ahora mismo destruir esa pared que está frente de mí y yo lo quiero hacer con mi propia fuerza, sin ningún tipo de herramienta, inclusive con herramientas, y yo quisiera aquí, corriera contra esa pared para derribarla. ¿Qué me va a pasar, amado? Nada voy a poder hacer. Así es cuando la de irse contra Dios con un muro que no va a poder hacerle nada. Dios siempre va a prevalecer, amado, porque su palabra, como está escrita, lo dijo Él y lo estableció claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero lo que está escrito permanecerá. Y entonces aquí dice: yo los voy a hacer, los cogeré de las naciones y los volveré a su tierra. Y dice el 22: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con los ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Escuche bien, porque como hoy en día la iglesia es el pueblo de Dios, por lo tanto, lo que enseña la teología del reemplazo dicen que solamente existe un pueblo de Dios. Y tienes razón, no hay dos pueblos, ¿ok? Porque el sentido de pueblo en la Biblia es cuando usted pone y ejerce su fe, cuando usted practica sus mandamientos. Usted cree en Jesucristo, por lo tanto, su fe va a llevarlo a orar. Entonces, ¿qué pasa? Que Israel ahora mismito son enemigos por causa del evangelio, dice el apóstol Pablo. Pero es momentáneamente, porque ellos como nación, cuando venga el libertador de Sion, cuando lo vean, según Zacarías, capítulo 12, llorarán como se llora por el unigénito, el primogénito. Y creerán como nación en el Mesías, alabado sea Dios, amado. Yo me imagino, amado, ese fue el que rechazamos, el que odiamos, el que repudiamos, porque Israel ahora mismo usted le habla de Jesucristo, lo odian, lo menosprecian, no quieren saber nada de Jesucristo porque están vendados, amado, porque no se entiende que es un plan de Dios. Entonces, si usted se pone a favor de lo que la mayoría de la narrativa y la corriente va, usted va a tener problemas con Dios. Porque está ignorando el plan de Dios, amado, que le ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte. Porque ahora mismo Dios está bregando con los gentiles, todos aquellos que no son judíos. Ahí incluimos nosotros, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, salvadoreños, hondureños, todas las naciones que no son Israel ahora mismo. Están creyendo, aquellos que creen son parte de ese nuevo organismo o ese cuerpo, ese nuevo hombre de la iglesia. Y hay judíos, pero son la minoría. Hay judíos que han creído. Y en ese organismo iglesia, Dios no hace distinciones alguna. Dios no ve ni a judíos, ni a gentiles, ni a griegos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando haya entrado esa plenitud, que Dios haya bregado con cada uno de los gentiles, Dios nuevamente volverá a tratar con ese pueblo de Israel, amado, como nación. ¿Por qué? Porque Dios amó a sus padres. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, que es Israel. Y las promesas de Dios, amado, el cielo y la tierra pasarán, pero se va a cumplir lo que Dios prometió. Porque Dios es fiel, Dios es Dios, Dios no puede negarse a sí mismo, amado. Dios no es como el hombre. Yo le puedo prometer algo a usted, pero yo le puedo fallar porque yo soy hombre, amado. Pero Dios no, amado. Dios no falla, gloria a Dios. Y esa es nuestra confianza, amado. Que hemos creído en un Dios que lo que promete lo cumple, amado. Y lo va a hacer por amor a sus padres. No porque Israel sea Israel, porque ellos tienen que creer para participar de esa bendición, amado. Y lo van a hacer. Vendrá desde Sion el libertador y entonces ellos van a creer en él y se humillarán ante su Mesías esperado. Porque ellos lo están esperando, todavía lo están esperando. Pero lamentablemente, aleluya, van a ser engañados
por aquel que se va a hacer pasar por su Mesías. Entiéndase, el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, dice la Biblia. Los va a engañar y van a firmar un pacto con la muerte, dice la Biblia. Por causa de su desobediencia y por no haber creído en su Salvador desde un principio, porque lo suyo vino, pero los suyos lo rechazaron hasta ahora. Pero es parte de un plan. Entonces dice aquí, el 24, mi siervo David será rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor. ¿Usted sabe qué es esto? Mi siervo David será siervo y rey, príncipe sobre ellos. Eso no aconteció en la historia. Pero eso va a acontecer cuando Jesucristo venga y establezca su reino aquí en la tierra. ¿Usted sabía eso? Que Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Y eso todavía no ha acontecido. Hay algunos, por ejemplo, esta teología de reemplazo, muchos de ellos creen y abrazan la creencia de que nosotros ahora mismo, la iglesia está reinando sobre el mundo entero. Ellos piensan eso, que el reino es ahora establecido en las naciones completamente. La iglesia espiritualmente de alguna manera u otra está reinando entre todas las naciones paganas. Pero yo no he visto todavía que las naciones se están sometiendo a Jesucristo. Yo no he visto que las naciones se están sometiendo a la iglesia. Eso no se ve en la Biblia. Pero la Biblia muestra de que un día sí se van a establecer estos principios. Jesucristo estará aquí presente en la tierra, gobernando y dirigiendo juntamente con aquellos vencedores de la iglesia a todas las naciones, y se someterán y serán, dice, pastoreadas con vara de hierro, dice la Escritura. Pero ahora nada que ver. Nada que ver. Y dice que la naturaleza va a cambiar y la topografía del mundo va a cambiar en ese reino. Los leones ya no comerán carne, sino que comerán paja como al principio, porque los animales carnívoros al principio eran herbívoros, amados. Eso lo dice en Génesis capítulo 1, verso 31. Eran herbívoros, comían plantas, pero por causa del pecado, que el pecado es lo más terrible que le ha pasado a la humanidad, amado. Daña todo, amado. Todo lo que el pecado toca o entra, daña todo, amado. Y lamentablemente para eso vino Jesucristo, para restaurar todas las cosas, amado. Pero tiene un tiempo, hay un plan para ello, amado. Entonces dice el 25, David estará aquí como rey en ese reino. Y directamente desde Jerusalén, amado. Y dice, y habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob. Ve que la tierra, ellos van a estar ahí, amado. Aunque el diablo no lo quiera, lo niegue, los demonios lo impidan, no, eso se va a cumplir porque Dios lo dijo así. En la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. El rey David, el dulce cantor de Israel, será príncipe sobre esa nación. Y Jesucristo será el rey de reyes y señor de señores, amados. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a brincar ahora al verso, capítulo 39 de Ezequiel, ahí mismo, verso 25. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Esto ahora mismo no se está cumpliendo, porque ahora mismo ellos están en una guerra con los palestinos. Y no se sabe lo que viene en el futuro próximo, que va a ser una guerra, amado, horripilante, amado. Mire, ven que la gran tribulación, la Biblia nos informa que es una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá desde la fundación del mundo. Va a ser algo horripilante. Pero ¿qué usted cree, amado? Que aquellos que están agarraditos al Señor Jesucristo no tienen por qué temer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros, amado, en Él. Y si usted está viviendo, aleluya, lo que dice la Escritura, usted está velando, usted está orando en todo tiempo que se ha tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, usted no va a pasar por esa gran tribulación, amado. No va a pasar porque usted va a ser arrebatado. Pero si dice la Biblia, pero si usted se conforma a este siglo, si usted comienza a participar, como dice la Escritura, de los deleites de este mundo,
y viene de repente sobre usted aquel día, pues lamentablemente se va a quedar aquí. Porque no toda la iglesia va a participar de eso. Yo tengo que ser sincero porque la Biblia establece eso, amado. No toda la iglesia será arrebatada porque no toda la iglesia está velando, no se está guardando para Jesús, para escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es una recompensa, no es algo por fe. Es una recompensa. Será tenido por digno. Y una persona digna, amado, es una persona que merece algo. Pero Jesucristo nos regaló la salvación no porque nosotros merecíamos algo, sino es gratuita. Pero para ese aspecto, amado, hay que elaborar, hay que ser santificado, hay que ser digno de merecer escapar de las cosas que vendrán. ¿Ves? Una cosa es la gracia, otra cosa es, dice la Biblia, que hay que contradicción. Y el arrebatamiento cae en la de recompensa, amado, el tenido por digno, como lo fue Enoch. ¿Usted se acuerda de Enoch, verdad que sí? Enoch le dice a la Biblia que cuando vio la terrible situación que se le aproximaba al mundo, como el diluvio, porque en su hijo Matusalén, y otro día podríamos hablar sobre eso, él vio el juicio de Dios para el mundo, porque Matusalén significa cuando él muera será enviado. Eso es lo que significa Matusalén. No es hombre de jabalina como algunas traducciones de diccionario lo han traducido. Matusalén significa que cuando él muera, él será enviado. ¿Qué sería enviado? No es otra cosa que el diluvio universal de aquel entonces. Entonces, cuando él tuvo a su hijo Matusalén, la Biblia dice que él comenzó a andar con Dios. ¿Por qué? Porque dijo, él veía una profecía ahí que se iba de cumplir. Entonces, si algo grande viene para este mundo, ¿cómo usted cree que se va a comportar usted? ¿Cómo usted cree que se comportó Enoch? Pues la Biblia dice que comenzó a andar con Dios, a acercarse más a Dios, a buscar más a Dios, a santificarse, a alejarse de los placeres de este mundo que te ofrecen, que el mundo pase y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Entonces se alejó y comenzó a acercarse a Dios más. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios se lo llevó. Lo transportó, se lo llevó. El primer arrebatamiento bíblicamente ocurrido en la Biblia fue testigo Enoch. Fue traspuesto para no ver muerte, aleluya, dice la escritura. Entonces luego dice Hebreos 11:4, dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. ¿Ves? Un premio. Enoch recibió un premio, así como aquellos que están velando de la iglesia van a recibir un premio, ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto no es cuento vieja ni cuento chino, amado. Esto va a suceder así. Esto va a suceder así. Y es un privilegio que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Porque esto no es cuento de Walter Mercado, Juanita Cassandra, o de los astrólogos y todas esas cosas, inventos del diablo y Satanás para engañar a la gente. No, tenemos la palabra profética y ya está establecido aquí, amado, que va a suceder así como está escrito. Entonces, dice aquí, vamos a dejarlo porque tengo demasiado, vamos a entrar en la otra. Esto me falta. Tengo mucho aquí, amado. Entonces, la Biblia promete explícitamente la perpetuidad de la nación de Israel. Jeremías capítulo 31, verso 25, amado. Dice, así ha dicho Jehová, Jeremías 31, 25, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse, que yo lo dudo, abajo los fundamentos de la tierra también, yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí que vienen días, dice Jehová, que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hanal hasta la puerta del ángulo y saldrán más allá del cordel de medida delante de él sobre el collado de Gared y rodeará a Gabaoa. Y dice, y todo valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las
llanuras, hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No se arrancará ni destruirá más para siempre. Todo ese territorio va a ser de Dios, de Jehová de los ejércitos, amado. Pero lo dice aquí que va a ser perpetuamente la nación de Israel, porque si el sol dice aquí, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel fallará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, ¿qué? El sol nunca va a dejar de dar luz. Ni las leyes de la luna, ni de las estrellas, nunca esas leyes van a estar ahí establecidas hasta que Dios lo decida eternamente, amado. Y la nación de Israel, para aquellos que dicen que Dios no tiene un trato con ellos, esto refuta lo que están diciendo y enseñando. Dios todavía no ha terminado con esa nación porque Dios tiene una promesa y unos pactos con los padres de esa nación y los va a cumplir. ¿Le gusta a usted o no le guste, amados? Aleluya. El Nuevo Testamento reafirma un futuro para Israel nacional. Mateo, vamos a Mateo, porque ahora vamos al Nuevo Testamento. Vimos unos pasajes del Antiguo Testamento, vamos a Mateo. Y no le di todo, amado, porque es demasiado, amado. Pero es para que usted vea que sí la Biblia establece que sí Dios va a restaurar esa nación de Israel. Mateo 19, verso 27, el mismo Jesucristo lo estableció así de esa manera. Hasta el verso número 28, dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Pedro, le dijo, Mateo 19, 27 y 28. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Usted está viendo, amado? En la regeneración, cuando Jesucristo habla de la regeneración, se llama el término en el griego paligenesia. Y lo que Jesucristo está hablando es esa nueva edad que se va a establecer, amado, en un futuro próximo, cuando Él venga a reinar sobre la paz de la tierra, donde todas las cosas van a ser restauradas. Es como cuando usted es engendrado desde lo alto. El nuevo nacimiento o el engendramiento desde lo alto, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Okay? Es como algo nuevo que se hizo dentro de usted. Usted no lo ve, porque cuando la persona en el vientre de su madre es concebida, ahí hay una vida, pero usted no la ve. Usted no la ve palpablemente o físicamente, pero no significa que haya vida dentro de esa concepción. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se pueda ver esa vida, ¿qué tiene que pasar? Tiene que nacer. Tiene que nacer para que el mundo pueda ver esa vida que estaba ahí dentro concebida. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos engendrados desde lo alto. Hay una vida dentro de nosotros. El Jesucristo se nos metió por dentro. Hay una nueva vida ahí. Pero para manifestar al mundo que usted está unido ahora a Cristo, para eso es el nacimiento en el agua. Por eso Jesús dijo, el que no naciere del espíritu ni del agua del espíritu, no puede ver ni entrar a ese reino. ¿Okay? Para eso es el bautismo. Yo le estaba explicando también a Jesús también eso. Cuando ustedes se identifican con Jesucristo, ustedes, porque el mundo no sabe que usted tiene fe, que usted ha sido engendrado de lo alto. El mundo no lo sabe. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando usted públicamente usted se entierra con Jesucristo y le muestra al mundo, mira, la vida que tengo ahora es perteneciente a Él. Estoy unido a Él y da testimonio al mundo de que ahora soy uno con Cristo. Eso es lo que muestra las Escrituras. ¿Sabes? Porque esas cosas, esos detallitos tenemos que entenderlo, porque no es lo mismo ser concebido, regenerado de lo alto, que nacer. No, son dos cosas muy distintas. Primero viene la vida y después viene el nacimiento. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí la regeneración, en el futuro, Jesucristo va a establecer su reino aquí. Y le dijo a sus discípulos, ustedes que me han seguido en mis pruebas, yo les voy a asignar un reino para que gobiernen a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, no está diciendo que la iglesia va a estar gobernando a la iglesia. Porque si la iglesia es Israel, entonces la iglesia está gobernando a la iglesia. No. Aquí dice claramente Israel, ustedes van a gobernar directamente de Jerusalén a las 12 tribus de Israel. Vamos al capítulo 22 de ahí, de Lucas, capítulo 22 de Lucas, verso 28 en adelante. Lo reafirma el Señor otra vez.
Lucas 22, verso 28 al 30 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso la iglesia le dice que si ustedes sufren con él reinarán. ¿Ve? Porque para el reino es otro aspecto y otras condiciones para poder heredar ese reino. No estaba hablando de aquí de la gracia ni de vida eterna en el sentido del primer aspecto de la gracia. No, ahora el reino es distinto, hay que obrar, hay que guardarse para Dios en santidad para poder demostrar que somos dignos de heredar ese reino. Y dice, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Para que comáis, bebáis y reinos juzgando a quienes de Israel. Esto es para el futuro, para ese reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace literalmente. Si bien es cierto que cuando usted es engendrado y nace de nuevo, usted puede ver ese reino espiritualmente, porque usted espiritualmente ahora en misterio, la iglesia ha sido trasladada de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y qué pasa? Jesús ahora mismo es el Señor y usted es su siervo y hay un reino en misterio espiritualmente hablando que Él está reinando sobre los corazones de aquellos que se han sometido a Él, pero las naciones impías no se han sometido a Jesucristo, todavía están en rebelión. Vaya a ver si Kim Jong allá en Corea del Norte obedece a Jesucristo. Vaya a ver si Putin, el presidente de Rusia, obedece a Jesucristo. No tienen que ver nada con Jesucristo, no le importa a Jesucristo. ¿Ok? Solamente aquellos que se están sometiendo a su señorío son los que están siendo dirigidos por Él en su reino en misterio. Pero ese reino en misterio va a ser establecido un día aquí literalmente sobre la faz de la tierra. Y se va a cumplir lo que dijo la Biblia, Jesús. Ese reino será trasladado a este mundo y dice la Biblia, y se cumplirá y se hará la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra, amado. Y pastoreará a las naciones con vara de hierro. Aquí no va a hacer la gente lo que dé la gana en ese reino. Ahora bien, no estamos hablando de un déspota malvado que hace lo que le da la gana. Nuestro Señor Jesucristo no es así. Es un Dios justo, amoroso, misericordioso, que no hay injusticia en todas sus obras. Qué bueno que le servimos a ese Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Qué bueno que le servimos a un Dios así, ¿verdad? ¿Usted se imagina que Dios fuera como el diablo? ¿Usted se imagina eso? No, pero no, nuestro Señor Jesucristo no es así. La Biblia dice que uno de los títulos de Él es Señor y a veces es curio y a veces es déspota. Eso en el griego, en Judas, usted puede conseguir ese término déspota, pero no es un déspota como el que nosotros estamos acostumbrados, que hace lo que le venga en gana y no le importa hacer injusticia, maltratador. No, Jesucristo no es así, amado. Aleluya. Ok, ¿cuánto me queda aquí? 10 minutitos más. Ok, dice Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, después de 40 días que Jesucristo resucitó con pruebas indubitables, dice la Biblia, usted puede ir a Hechos capítulo 1, en el contexto estaba hablando acerca del reino. Y los discípulos le preguntaron entonces, Señor, pues entonces restaurarás el reino ¿a quién? A la iglesia. Dice a Israel en este tiempo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, si Jesucristo no tenía un plan futuro para la nación de Israel, Jesucristo los hubiera reprendido en ese momento. Pero ¿qué ustedes están hablando de una restauración futura del reino de Israel? ¿Qué están hablando ustedes? No, Jesucristo no, porque todavía no es tiempo porque todavía faltaba todo el plan que Dios tiene que hacer con la iglesia ahora, ese nuevo organismo. Pero llegará un momento dado que Dios volverá nuevamente a establecer su plan con esa nación específica, pero no solamente con esa nación, porque nosotros le hemos mostrado a ustedes en la pasada vez que Dios también tiene planes con las naciones. Dios tiene planes con unas naciones. Si tiene planes con otras naciones, imagínense con Israel.
que la salvación viene de los judíos. Porque de ahí es que viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el diablo odia esa nación, amado. ¿Ok? Y no estoy diciendo que sean la mojita de la caridad, como es bien visto, son malos, amado. Son rebeldes, son cabezones, amado. Pero por eso es que Dios los va a meter en el látigo, en la vara del fuego, para que aprendan y reconozcan todos sus pecados y Él pueda entrar en pacto, ese pacto que nosotros estamos viviendo ahora mismito, el pacto sempiterno, que es el pacto con su sangre. Ellos lo van a vivir, ellos todavía no han vivido eso. El pacto que Dios prometió con nosotros, que ahora estamos que le recibimos, se está cumpliendo nosotros ahora, de quitar nuestros pecados y no acordarse jamás de ellos y limpiarnos y darnos un nuevo corazón y recibir su Espíritu Santo para poder obrar como nuestro Señor Jesucristo obra. Eso todavía que ellos no lo han experimentado, amado. El Nuevo Testamento reafirma las promesas del Antiguo Testamento y los pactos siguen siendo posesión de Israel. Romanos capítulo 9. Verso 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, ¿ves? Ahí muestra la distinción israelita, de los cuales son que la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora mismo nosotros estamos participando de eso porque creímos. Como están en incredulidad ellos no pueden recibir esas bendiciones. Solamente aquellos que creyeron en el pasado. Pero ellos van a recibir a Jesucristo y van a participar de esas mismas bendiciones. Porque le pertenece a ellos esas promesas y esos pactos. Hechos capítulo 3, verso 25 dice, porque vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Usted está viendo, Dios hizo un pacto con Abraham de darle la tierra y que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién se cumple eso? En su descendencia. ¿Quién es la descendencia? ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo es la simiente, según Gálatas capítulo 3. 16 creo que el verso, si no me equivoco. Cristo es la simiente, ¿ok? En cual serían benditas todas las naciones. Y no lo está haciendo ahora mismo aquellos que creen en Jesucristo. Todos aquellos que le reciben están siendo benditos en esa simiente que es Cristo Jesús. Aleluya. Que nos hace regenerar y nacer de nuevo y ser parte de su familia, amado. Y salvarnos de una gran condenación, amado. Porque esa es la verdad. Nos merecíamos todos el infierno. La separación eterna de Dios. Pero Dios en su gracia nos vino a ver, amado. Usted que está escuchándome y no tiene esa bendición, puede ser su día hoy. Porque es aquí el día de salvación. Este es el día que Dios ha preparado para usted, para que escuche su evangelio, que es poder de Dios para salvación, amado. La profecía del Nuevo Testamento afirma un futuro para Israel. Apocalipsis, por favor, capítulo 7, estamos terminando. Diciendo, el verso número 3. Está hablando en un contexto de gran tribulación. Apocalipsis es un libro profético para el futuro. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que obedecen las palabras de esta profecía, dice el apóstol Juan. Es un libro para el futuro. No es un libro que ya se cumplió, como dicen algunos de los preteristas, amado. Un modo de ver el libro de Apocalipsis, preterista significa pretérito, del verbo pretérito del pasado. Se cumplió todo en el año 70. Eso es un cuento de vieja. No crea eso, amado. Eso se va a perder mucho de la bendición de Dios cuando usted, aleluya, tergiversa las escrituras, amado. El apóstol Juan, y yo creo que el pastor ha estado hablando sobre esto aquí en los miércoles, escribió esa carta en el año 95 después de Jesucristo, en el reinado de Diocleciano. Y hay testimonio externo y interno de que eso sucedió así, amado. ¿Cómo puede ser que se cumplió toda esta cosa en el año 70 cuando él escribió eso en el año 95? Que es disparate, amado. Es que yo no puedo entender eso, amado. ¿Qué afán por tergiversar las escrituras para su propia perdición? Le va a tener que dar cuenta a aquellos que enseñan eso en el tribunal de Cristo. Le van a tener que dar cuenta a él, amado, y van a recibir pérdida y no van a heredar el reino, porque tampoco creen en el reino venidero futuro. Creen que se está cumpliendo ahora de una manera espiritual, amado. No, las naciones no se están sometiendo a la iglesia. Hay más violencia. Usted no está viendo el mundo. Vea el mundo. Abra las noticias. Nación contra nación, reino contra reino. Estamos viviendo ese reino de paz y de justicia que la Biblia profetizó.
Mentira del diablo. Antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. ¿Cómo va a descubrir esas mentiras y ese engaño, amado? Mira que nadie los engañe. Pues la Biblia, amado, tenemos que irnos a las Escrituras para que vean lo que la Biblia enseña. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oís su número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ves la distinción que está haciendo Dios ahí? ¿Cómo que Dios va a bregar con ellos? Todavía no ha terminado con ellos. Y dice todas las tribus que van a ser selladas en ese momento dado, amado. Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de una piedra diagonal. Tenía como un muro grande y alto, puertas, con 12 puertas, debo decir, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas y al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Por qué? Porque como son uno en un pueblo, tanto la iglesia como Israel y como otras naciones que la Biblia le da el término en el futuro cuando creen en Jesucristo, que serán pueblo de Dios y serán herencia de Dios, pues en el sentido espiritual son uno, porque participan de la misma bendición, de la salvación, amado. Pero eso no quita las distinciones raciales o étnicas o nacionales, ¿ok? Como así, como le hemos dado el ejemplo, usted, las parejas, mi esposa y yo, somos uno, ¿verdad? Porque somos una sola carne cuando nos unimos en matrimonio. Pero eso no significa que no hay una distinción en las funciones o en los roles que nosotros ejercemos dentro de esa unidad, amado. Dios se glorifica tanto en la unidad como en la diversidad. Así mismo pasa con la nación de Israel y la iglesia, amado. ¿Sí? Son un pueblo, en el sentido, como les he dicho, de la bendición y la salvación, que están participando cuando creen. Pero eso no le quita la distinción nacional. Aleluya. Y con esto termino. La doctrina de la elección asegura el lugar de Israel en el plan de Dios. Deuteronomio 7, 6 al 8 dice la Biblia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y miren lo que aclara Dios ahora. No porque vosotros son más que todos los pueblos que ha querido Jehová y lo ha escogido. Repito esto, no por ser vosotros más que todos los pueblos o han querido Jehová y lo ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Tú escuchó eso? Así que Dios no tiene acepción de personas aquí. Porque, ahora porque Israel es Israel, Dios lo escogió y no, tiene un propósito. No, Dios no brega así de esa manera. Ustedes eran los más insignificantes, amado, le dice Dios a ellos. Pero luego dice aquí, sino por cuanto Jehová os amó, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Bueno, eso es contundente, amado. Abraham fue fiel a Dios, amado. Fui amigo de Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, Dios dijo, al que te bendiga te lo voy a bendecir, pero al que te maldijera yo lo voy a maldecir. Y la gente piensa que eso era directamente para Abraham y no tiene que ver con su descendencia, ni con la tierra que Dios le prometió a Abraham. Mire, duérmase de ese lado, amado, que usted va a ver, amado, que Dios va a hacer. Dios ama, los ama. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar su juramento que juró a vuestros padres.
O has sacado Jehová con mano poderosa y o has rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto, y lo va a hacer cuando el anticristo los esparza por todas las naciones nuevamente, con esa gran persecución que viene contra ellos, amados, donde las mujeres van a ser violadas, la mitad de la ciudad va a ser llevada en cautiverio, pero ahí es entonces que viene su libertador directamente desde Sion, el cual apartará la vara de impiedad de Jacob, y este será mi pacto que estableceré con ellos cuando quite todos sus pecados y ponga mi espíritu dentro de ellos, amados. Ese es el futuro para Israel, amado. Había muchas otras cosas más que podríamos compartir aquí, podríamos compartir en otra ocasión, si Dios lo permite, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta aquí, amado. Así que, amado, no sea arrogante en vuestra manera de pensar en cuanto a que ha acontecido a Israel, a esa nación que a usted la ve ahora hostil, que rechazan a su Mesías, nuestro Señor Salvador, pero entienda de que hay un plan de parte de Dios y que se tiene que cumplir lo que está escrito en la Biblia. Amén. Que Dios va a establecer su pacto con ellos en un futuro próximo, como lo hizo con nosotros, amado. Así que tenemos que tener misericordia. No te jactes tú de las ramas naturales, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti, dice la Escritura. Así que teme, dice Dios, no seas arrogante, no sean arrogantes, supersesionistas, teología del reemplazo. Vuélvase a las Escrituras, amado, porque todavía hay tiempo, porque en el tribunal de Cristo, amado, le vamos a tener que dar cuenta de lo que hagamos en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra es la verdad. Tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia a fin de que seamos como tú fuiste en este mundo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, sella nuestros corazones tu palabra, Dios, que podamos ser hacedores de la misma y no oidores olvidadísimos, porque si no, vamos, Señor amado, si somos hacedores, vamos a ser bienaventurados en todo lo que emprendamos en esta vida, Señor. Gracias por la misma, te damos la gloria a ti. Amén.